Seguro que a ti siendo un hombre o a ti siendo una mujer te han tirado algunas veces los tejos. Bueno, pues ese dicho viene establecido de una pauta, de una conducta allá por el siglo XVII que se puso de moda. Los tejos son árboles como este que estamos viendo aquí, que tengo yo justo al lado, y son árboles realmente muy significativos en la religión cristiana. Allá donde se construía una capilla, una ermita, una basílica, una catedral o una iglesia, nada más terminar la obra, se plantaba también un tejo. Aquí tenemos tejos milenarios en Asturias y en España. Bueno, pues curiosamente ese dicho está establecido en que al salir de la iglesia, en aquella etapa había que ir los domingos y fiestas de guardar siempre a misa, si no habría pues una penalización. Aquel que tenía interés de una relación con alguien, lo que hacía era llegar al tejo, cortar una rama y pasar por el lado de la deseada, de la amada, tirar esa rama de tejo al balcón, a la galería o a la ventana que estuviera abierta, y si al día siguiente estaba atada en el exterior, es que el tutor, el padre, los padres aceptaban la relación para un final que era casi siempre el más adecuado, que era el del matrimonio. Bueno, el tejo es un árbol tremendamente importante por muchas razones. Aquí en Asturias tenemos tejedales muy interesantes, sobre todo los más conocidos posiblemente sean los del Sueve. Tenemos la cordillera del Sueve, una de las cordilleras más interesantes que tenemos con cercanía y altura a costa, en la zona central oriental de Asturias, y los tejedales allí son realmente espectaculares. El tejo tiene muchos factores interesantes en lo que es pues precisamente su estructura. Son árboles lentos en el crecimiento, no suelen ser árboles rápidos, pueden llegar a ser portentosos en diámetro y en volumen, no tanto en altura. Este que tenemos aquí pues debe de tener unos 17 años, lo he plantado yo con mis manos. Deciros que el tejo es un árbol que hay que tener mucho cuidado con él. Los animales lo saben perfectamente, no se alimentan de él. El alimentarse nosotros mismos, por ejemplo, de estas ramas del tejo puede representar sin duda alguna la muerte. Digamos que los compuestos que tiene, lo que son precisamente las hojas y también la propia corteza de las estructuras más verdes del tejo pueden significar la muerte. Pero además de eso, también pueden significar la vida, porque a través de un compuesto que se extrae del tejo, precisamente la taxolina, también se elaboran, en este caso, medicaciones, productos para paliar las problemáticas, por ejemplo, del cáncer. Bueno, ¿qué tengo aquí? Pues aquí también tengo algo muy interesante, que es el avellano. Hay una gran cantidad de ellos aquí en el Parque de la Vida, algunos ya portentosos, no llegan a ser, digamos que árboles muy grandes. Podríamos decir que son semiarbustos, con talla a veces de árboles ya ciertamente considerables, pero nunca lo suficiente con ese porte que tiene un árbol completamente normal. Pero el avellano es muy interesante para nosotros. Es un fruto seco, el que da la avellana. Aquí, sobre todo en Asturias, pues tiene mucho interés. Además de dar avellana, también pues se utilizó su madera hasta hace poco tiempo pues para hacer cestos, para hacer maniegas, para hacer pues incluso la guillada, que era la con la que digamos que apuraban a las vacas o a los bueyes, y también para hacer las astas o lo que son los mangos de las guadañas. Realmente ha sido siempre muy interesante por toda esta, digamos que condición en cuanto a lo que sería pues herramientas, etcétera. Pero también era otra herramienta muy interesante. Ha sido siempre una herramienta cultural. Sí, podríamos decirlo así, una herramienta cultural. Recuerdo como un día mi maestro me mandó ir al monte y buscar una vara de avellano interesante, que fuese bonita, que fuese muy espectacular. Bueno, pues no eran muy grandes, eran de este estilo, pero tendría que estar lisa, tendría que estar perfecta. ¿Y por qué supe que con esas varas de avellano entraba la cultura? Porque la tuve que probar en alguna ocasión en mi culo. Era lo habitual en aquella enseñanza antaño, y hoy no estoy de ninguna manera traumatizado por ello. Todo lo contrario, yo creo que si no hubiera sido por eso, pues no hubiera tenido el estímulo, el interés, la lucha, el tesón y la ilusión de hacer lo que hago. Bueno, este espacio tan singular que tenemos aquí, tan bonito, con estos troncos así blanquecinos, también son muy significativos del Parque de la Vida. Aquí tenemos del orden de más de 350 abedules
que es así como se denominan o se llaman a estos árboles, muy significativos también en la cornisa cantábrica y aquí en Asturias. El abedul es un árbol caducifolio, ahora están poniéndose realmente pletóricos y ha significado mucho también en la cultura tradicional asturiana. De este tronco, de estas maderas, se sacan las madreñas. Se sacaban las madreñas, que eran los calzados completamente comunes que teníamos en aquella Asturias de hace unos 50 o 60 años. La madreña y muchos otros elementos se sacan del abedul, es una madera muy interesante. Y también es interesante en la iconografía, en la cultura, en lo que es la tradición, en este caso, pues digamos que romántica de Asturias, ¿no? El abedul en asturiano se denomina yumbrera. ¿Por qué se llama yumbrera? Pues precisamente porque ese tronco blanquecino, en las noches sobre todo, que tienen un poco de reflejo de la luna llena, si vamos a un bosque de abedules, como podemos estar viéndolos aquí por la noche, reflejan la luz de la luna, dan una especie de brillo, reflejan esa luz de la luna y así se denominan yumbreras, que viene precisamente de yumbre, de luz. Bueno, aquí tenemos otro árbol muy interesante, realmente interesante y sin embargo no le hemos dado el valor suficiente. Ya lo daban los romanos. Los romanos lo utilizaban para mantener incluso al ejército. Este castaño, que es así como realmente se denomina a este árbol, también lo tenemos en abundancia en el Parque de la Vida. No solamente da la castaña, que es tremendamente rica, y además, proteicamente hablando, pues tiene muchas capacidades y cualidades para mantener, como mantuvo durante mucho tiempo, a la sociedad asturiana. En los pueblos hace 40, 50, 60 años, el plato de castañas asadas o cocidas no faltaba nunca en la comida o en la cena. Mantenía, por lo tanto, digamos que aquella pecuniaria alimentación necesitada. El castaño es una madera muy cotizada, siempre lo ha sido, pues precisamente para lo que sería, pues sobre todo el mobiliario. Hacer muebles de castaño no era hacer un mueble convencional, era una de las maderas que podríamos tener más prolongación en el tiempo. Ese mueble iba a tener mucha más durabilidad que, por ejemplo, cualquier otro tipo de madera, y además es tremendamente noble, es tremendamente fácil de elaborar y de trabajar. Por desgracia, Asturias, a pesar de ser una población de las más importantes de España de castaño, es poco productivo. El monte hoy aquí no interesa y realmente pues se tiene abandonado. Así es que los castaños en muchísimas ocasiones aquí ahora están siendo pues pasto de una plaga, que es la avispilla del castaño, también una especie invasora que está, digamos que diezmando las poblaciones de este árbol que tenemos en la península ibérica y sobre todo aquí en Asturias. El castaño dificulta el fuego, no así el eucalipto o el pino. El castaño da un recurso alimentario también a las especies que tenemos en el entorno natural. Bajo el castaño podemos encontrarnos con una gran cantidad de otros, digamos que de otros seres vitales que no les damos tan poco valor como pueden ser los hongos, las setas. Y voy a añadir un aspecto un poco singular sobre el castaño. Básicamente ahora dentro de un par de meses vamos a poder ver las flores del castaño, que son unos cilios ahí colgantes, unos rabillos colgantes de color primero blanquecino y después amarillento, que tienen un olor muy peculiar. Yo les diría simplemente un apunte. El olor de la flor del castaño es muy parecido al olor de un elemento que es vital para la reproducción del ser humano. Lo dejo ahí. Intenten ustedes saber a qué se parece el olor de la flor del castaño y que en este caso tiene que ver con la reproducción del ser humano. Lo dejo simplemente en el aire. Investiguen un poco.